חסרון אמונה, תבואי תשורי מראש המנה. אמונה היא בחינת תפילה, ויהי ידיו אמונה. כי התפילה משנה את הטבע, וזה דבר נס וצריך גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחת תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה ושמחת תמיד. מצווה גדולה להיות בשמחה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה ושמחת תמיד. Es un gran precepto estar siempre contentos, estar contentos siempre, siempre contentos. Es un gran precepto estar siempre contentos, y como vamos a leer la Torah nos ponemos más contentos. Entonces vamos a hacer, nos quedamos la vez pasada en Lech Lecha, capítulo 13, vamos a continuar el capítulo 14. Y vamos a hacer primeramente conexión. אחר הדבחין האלה היה דבר השם אל אברהם במחזה. לאמור אל תירא אברהם אנוכי מגן לשחרך ערבי מאוד ויאמר אברהם אדוני השם מה תיתן לי באנוכי הולך ערירי ובין משך ביתי דמשך אליעזר ויאמר אברהם אין לי לא נתת זרע ביני בן ביתי סורש ג'ורש אותי בעיני דבר השם אלייף לאמור לו ג'ירשך זקים נשר ג'צה מיחאו ג'ירשך ביוצא אותו החוצה ביומר אבדנם השממה וזבור הכוכבים אם תוכל לספור אותם ביומר לו כוח ג'יג'ם שריך במין בשם ביחש ועלו סרקה
ויאמר אליו אני השן אשר הוצאתיך מאור כסבים לתת לך את הארץ הזאת לרשתם. ויאמר אדוני השם במם יודע כי ירשנם. ויאמר אלי ככלים עגלה משולשת בז משולשת ויל משולש בתור בגוזל ויקח לו את כל אלה בבטר אותם בתווך ויתן איש ביתו לקראת רעהו בית הציפור לו הבטר וירד עית על הפרחים וישב אותן אברהם ויהי השמש לבוא בתרדמם נפלם על אברהם בני אימה חשיכה גדולה נופלת עליו ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר ג'יים שרך בארץ לא להם בברזרום בינו אותם 400 שנה בגן את גיוי אשר ג'בוזו דן אנוכי בחרי כן יצאו ברכוש גדול ואתה תבוא אל אבותיך בשלום תיקבר בסבם טובם בזור רבי ישובו הנה כי לא שלם
עוון האמורים. עדינה ויהי השמש בם. בלעתם הים בעיניהם. תנור עשן בלפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה ביום ההוא כרת. השם את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת אדקני בית הכניסים בית הקדמונים בית החיתי בית הפריזי בית ארבעים בית האמורים בית הכנעני בית הגרגשי בית הג'בוזי. Baruch Hashem. Ahora vamos a español. Capítulo 16. Perdón, es capítulo 15. Me equivoqué. Después de estos sucesos, la palabra del Eterno vino a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa es muy grande. Abraham dijo: mi Señor el Eterno, ¿qué me darás, siendo que ando sin hijos, y el mayordomo de mi casa es Eliezer, el de Damesec? Y Abraham dijo: mira, tú no me has dado descendencia, y aquí que uno que creció en mi casa me heredará. Y de súbito la palabra del Eterno vino a él diciendo: no te heredará sino uno que saldrá de tus entrañas, él te heredará. Y lo sacó afuera y dijo: observa ahora los cielos y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó en el Eterno, y él se lo contó como rectitud. Y le dijo: yo soy el Eterno que te saqué de Ur-Kasdim para darte esa tierra y heredarla. Y él dijo: Señor el Eterno, ¿en qué sabré que la he de heredar? Él le dijo: toma para mí 3 becerros, 3 cabras, 3 carneros, un tórtolo y un palomino. Y tomó para él a todos estos y los partió por el medio, y puso cada parte frente a su mitad. Pero no partió las aves, y las aves de presa descendieron sobre los cadáveres, pero Abraham lo ayuntó. Y sucedió que cuando el sol estaba poniendo, un sueño profundo cayó sobre Abraham, y aquí que un terror oscuro y grande cayó sobre él. Entonces dijo Abraham: ciertamente sabrás que tu descendencia será extranjera en tierra ajena, y los esclavizarán y afligirán durante 400 años. Pero también al pueblo al que servirán yo juzgaré, y después saldrán con gran riqueza. Pero tú llegarás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, y la 4ª generación retornará aquí, pues hasta entonces no estará completa la iniquidad del Emorí. Y sucedió que cuando el sol se hubo puesto y se había hecho oscuro, he aquí que un horno humeante y una antorcha de fuego pasaron entre esas partes. En ese día el Eterno hizo un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia he entregado esta tierra desde el río de Mizraim hasta el gran río, el río Perat, al Kení, al Kenisí, al Kadmoní, al Hití, al Perizí, a los Refaim, al Emorí, al Kenaní, al Girgashi y al Jebusí. Baruch Hashem. 15.1. Ahar
Adevarim Aele, después de estos sucesos. En todo lugar de la escritura donde se enuncia la palabra Ajar, significa que el suceso narrado es cronológicamente inmediato al hecho precedente. Pero cuando la escritura dice Ajarei, tal expresión se refiere a un suceso alejado en el tiempo. Bereshit Rabbah 44:5. Por lo tanto, en este verso la frase después, Ajar, de estos sucesos, indica que luego de que se había hecho un milagro por él y había matado a los reyes anteriores, Abraham se preocupó y dijo: tal vez ya he recibido mi recompensa por mi rectitud. Por esa razón el Omnipresente le dijo aquí: no temas, Abraham. Bereshit Rabbah 44:4. Anoji Magen Lach, yo soy tu escudo, que te protege de cualquier castigo, pues no serás castigado por las personas que mataste, y en cuanto a que temes no recibir tu recompensa, tampoco te preocupes porque tu recompensa es muy grande. Bereshit Rabbah 44:4. Dios le dijo 3 cosas: no temas, Abraham. 2. Yo soy tu escudo. 3. Tu recompensa es muy grande. La promesa yo soy tu escudo se refiere específicamente a protegerlo de castigo por haber matado a sus enemigos. La primera frase, no temas, se refiere al temor que Abraham tenía de no recibir la recompensa que le correspondía, y es por eso que al final del verso Dios le dijo que su recompensa es muy grande. Eso implica que el temor que Abraham sentía no se debía al hecho de haber matado a esa gente. La razón de ello es que Abraham era perfectamente consciente de que esa gente realmente merecía la muerte. Baer Eter 15:2. Olech Agirei, ando sin hijos, Menachem ben Saruk, comentarista y gramático de la Torá que vivió en el siglo XI de la era común en España, cuya obra es frecuentemente citada por Rashi. Explica el término Agirei en el sentido de heredero, relacionándolo con el vocablo heredero, que es ar y nieto. Malachi 2:12. Siendo así el vocablo Agirei significaría sin heredero. Según opinión de Menachem ben Saruk, la misma raíz de la cual procede la palabra heredero, también de origen otra expresión en sentido opuesto, Agirei, sin hijos. Este fenómeno lingüístico es relativamente frecuente en hebreo y Rashi dará ejemplo de ellos. En donde Teshares significa extirpar raíces. Y además también, este ejemplo de una raíz con 2 significados opuestos es análogo a lo que el verso dice: y extirparía Teshares toda mi cosecha. Y Job 31:12, en donde Teshares significa extirpar raíces. La misma raíz, Shin, Resh, Shin, también puede significar lo opuesto, echar raíces. Hasta aquí su opinión, pero a mí me parece que la palabra en la frase Beoné, lo cual okay. Aquí tiene la palabra Agirei, significaría sin hijos, significa lo mismo que la palabra des enfants en francés antiguo, en español sin hijos. Y en su opinión, pues Beoné, Malachi 2:12, citada por él, procede de la misma raíz que el vocablo. Y mi corazón está despierto, Shira Shirin 5:2, mientras que en este verso la palabra Agirei tiene el significado de destrucción. Según Rashi, Agirei de nuestro versículo no está relacionado etimológicamente con Ello explicaría por qué tienen significados opuestos, Sefer HaZikaron. Y asimismo en la frase arrásenla, Agu, arrásenla, Teilín 137:7. Y también en la frase destruyendo, Agot, los fundamentos, Habacuc 3:13. Y de igual modo en la frase será destruida, Agrear, completamente, Yirmeyahu 51:58. Y también en la frase, pues la obra de cedro será destruida, Erra, Sefanía 2:14. Uben Meshech Baiti, el mayordomo de mi casa. Esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum, en referencia a la persona por medio de la cual se alimenta toda mi casa. La palabra Meshech es similar en significado al verbo, y por tu mandato será sustentado, Yishak 41:40, Bereshit 41:40. El término Ben Meshech significa pues el administrador de mis bienes, es decir, el proveedor de la casa. El término Meshech se deriva de la raíz Shok, proveer, la misma que la del verbo Yishak.
Aquí Abraham quiso decir, pero si tuviera un hijo, él sería el que estaría a cargo de mis bienes. Eso explica por qué Abraham agregó que la persona que proveía su casa era su mayordomo Eliezer después de haberse quejado de no tener hijos. Gur Aryeh. De Damesej, el de Damesej. Según el Targum, esta palabra significa que Eliezer era de Damesej, Damasco. Pero según un Midrash Agadico, Eliezer era llamado el de Damesej porque había perseguido a los reyes hasta Damesek. Bereshit 14:15. Y en nuestra Gemara el Talmud, los sabios interpretan la palabra Damesek como un acrónimo de notaricón. El método de notaricón consiste en interpretar una palabra como compuesta de la contracción de varias palabras, es decir, como si fuera un acrónimo de otras palabras. En hebreo es muy frecuente la formación de palabras de este modo, que aludía al hecho de que Eliezer extraía y daba de beber de la Torah de su maestro Abraham a los demás. Yomá 28b. Según esa interpretación, el nombre Damesek es un acrónimo de las palabras extraía, que es dolé, y daba de beber, mashke. Rashi cita aquí esa interpretación para explicar la queja de Abraham. Dios le había dicho que su recompensa era muy grande. A eso contestó Abraham que si ella era de índole material, él realmente no la gozaba, ya que el que administraba sus bienes era Eliezer, y si era de índole espiritual, Eliezer también participaba en ello, ya que él transmitía las enseñanzas de Torah a su maestro. Gur Aryeh. (15.3) En Lilo Naatata Serra, mira tú, no me has dado descendencia. ¿Y qué provecho hay entonces en todo lo que me des? La expresión en, aquí traducida por mira, implica una réplica a la promesa de Dios de darle una gran recompensa. Gur Aryeh. 15.5 Bayotse Oto Ajutza, y lo sacó afuera. Según el sentido llano del verso, Dios lo sacó fuera de su tienda para que Abraham observase las estrellas. Pero según su exégesis midrashica, al sacarlo Dios quiso decirle, sale tus cálculos astrológicos por medio de los cuales has visto en las constelaciones que no habrías de tener un hijo. Abraham no tendrá un hijo, pero Abraham sí tendrá un hijo. Eso no quiere decir que mientras se llamara Abraham era biológicamente incapaz de tener hijos, pues de hecho engendró a Ismael cuando todavía se llamaba así. Quiere decir que no podía tener un hijo que fuera capaz de ser su heredero en todo sentido. Y eso solo se refiere a Isaac, como se declara más adelante en el verso 21:12. Pues en Isaac será llamada descendencia, Ramban. De igual modo Sarai no dará luz, pero Sará sí lo hará. Yo llamaré a ambos con otro nombre y el destino de ustedes cambiará. El Talmud en Rosh Hashanah y 6b declara que cuando una persona cambia de nombre, también su destino cambia. El nombre expresa la esencia de cada ser humano. El hecho de cambiarle el nombre implica un cambio en la esencia de Abraham, íntimamente ligado a su destino en el mundo. Gur Aryeh. Según otra explicación, Dios lo sacó del espacio del mundo y lo elevó por encima de las estrellas. Y a eso se refiere la expresión Avet en este pasaje, la cual implica un mirar de arriba a abajo. Bereshit Rabá 44:12. 15.6 Behemin Baí, y creyó en el Eterno. Abraham no le pidió un signo a Dios con respecto a la promesa de descendencia, pero con respecto a la herencia de la tierra de Israel sí le pidió un signo al decirle en qué sabré. Bereshit 15.8. Un signo expresa la certitud absoluta de que algo ocurrirá. Abraham tenía confianza plena en Dios, por lo que pedirle un signo era aparentemente innecesario. La razón por la cual se lo pidió con respecto a la herencia de la tierra de Israel era porque temía que sus descendientes cometieran algún pecado que pudiera afectar negativamente su derecho a recibirlo, puesto que el bien que Dios concede a un hombre está en relación directa con la rectitud de sus actos. Según afirma el Talmud en Berajot 4a, cometer una transgresión podría afectar negativamente el derecho a recibirlo, Gur Aryeh, o también porque la entrega de la tierra de Israel a los descendientes de Abraham se debía en parte a que Dios deseaba expulsar a sus habitantes originales a causa de sus pecados. Ve al respecto Bereshit 15:16. Por ello Abraham temía que si ellos se arrepentían y mejoraban su comportamiento moral, Dios no los expulsaría. Derech Tod. Vayakshebea lo Sedaká.
y él se lo contó como rectitud. Esta frase quiere decir que el santo bendito es, se lo consideró como mérito y acto de rectitud de la parte de Abraham por la confianza con la que había creído en él. No que Abraham se lo hubiera contado por rectitud a Dios. El concepto de emuná, que generalmente se traduce por fe o creencia en hebreo, implica confianza en la fidelidad de otro. Por ello una persona, Neemán, es alguien en quien se puede confiar que cumplirá lo que de él se espera. En este caso, al decir que Abraham creyó en el Eterno, el sentido es que depositó en él toda su confianza de que cumpliría su promesa. Es este hecho el que Dios se le contó a Abraham como un acto de sedaká. Por otra parte, puesto este término generalmente denota el actuar con bondad hacia alguien, lo que difícilmente se puede decir de Abraham con respecto a Dios. Rashi añade que tal sedaká era un mérito para Abraham. De hecho, el Targum traduce sedaká por mérito. Según otra explicación, la frase en qué sabré, Bereshit 15:8, no quiere decir que Abraham le hubiera pedido un signo a Dios, sino que le dijo: declárame en virtud a qué mérito mis descendientes van a permanecer en la tierra de Israel. Entonces el santo bendito le respondió: por el mérito de las ofrendas a las que alude a continuación. Ta'anit 27b. 15:9. Egelá Meshuleshet, 3 becerras. Aunque la expresión literalmente podría decir una becerra triple, Rashi la entiende en referencia a 3 becerras individuales. En hebreo, los sustantivos en singular que designan a animales. En este caso, Egelá, becerra, también pueden ser utilizados para aludir a un conjunto de animales, como en el caso de Bereshit 6:7, donde Beamá en singular es utilizado para designar a muchos animales, Gur Aryeh. El Rambán, sin embargo, entiende esta expresión en referencia a una becerra de 3 años. 3 becerras se constituyen una alusión a 3 novillos. En esta edición se ha traducido par por novillo, ya que ese nombre designa la cría de la vaca de 2 o 3 años, casi adulto ya. De hecho, el Gur Aryeh Shemot 29:1, basado en Rosh Hashanah 10a, dice que el par es de 3 años. Al novillo ofrecido en el día de la expiación Yom Kippur para expiar los pecados de Israel. Esa ofrenda es prescrita en Vayikra 16:3. Al novillo de la comunidad a causa de un asunto oculto. En hebreo, el Emdavar. Esa ofrenda tenía lugar cuando el Sanedrín había emitido un juicio erróneo, a consecuencia del cual la mayoría del pueblo transgredió un mandamiento negativo que hubiera implicado la pena de Karet, muerte prematura y o sin hijos a manos del cielo. Si hubiera sido hecho intencionalmente, esta ofrenda es prescrita en Vayikra 4:13. Ver también Orayot 8a. Por parte del Sanedrín, el máximo órgano legislativo y judicial del pueblo judío, compuesto por 71 miembros, su origen se remonta a los 77 ancianos. Su origen se remonta a los 70 ancianos que juzgaron a Israel en tiempos de Moshe. Dejó de existir como tal a raíz de la destrucción de Jerusalén por el Imperio Romano. Y a la becerra desnucada, Eglá Arufá. La ceremonia de Eglá Arufá o becerra desnucada tenía lugar cuando se había descubierto el cadáver de alguien asesinado sin testigo, yaciendo en un lugar abierto. En tal caso, la Torá requiere que los ancianos de la ciudad más cercana traigan una becerra y la decapiten públicamente en un campo que nunca hubiera sido labrado, declarando que están libres de culpa y pidiendo a Dios perdón para todo el pueblo. Esta ceremonia es prescrita en Devarim 21:1. Beaz Meshuleshet y 3 cabras, en alusión al macho cabrío cuyo servicio es realizado en el interior. Rashi alude aquí al macho cabrío, al chivo, en ofrenda de pecado, Hatat, que era ofrecido en Yom Kippur por el Kohen Gadol, el sacerdote mayor, para expiar pecados de la comunidad. Su ceremonia tenía lugar en el interior del santuario, el lugar llamado Kodesh. Esta ofrenda es prescrita en Vayikra 16:9-15. Del lugar llamado Kodesh, el templo había sido modelado en base al Mishkan. El tabernáculo en el desierto, en términos generales, comprendía 3 partes: el Hatzer o atrio, donde se ofrecían las ofrendas;
el Kodesh o lugar santo, donde se localizaba el altar de oro para el saumerio, la mesa y el candelabro, y el Kodesh HaKodashim, el recinto más santo del santuario, donde estaba depositada el arca del testimonio. En español suele traducirse por Kodesh HaKodashim, como lugar santísimo o santo de santos, derivado de la traducción latina Santa Sanctorum. Rashi suele designar al área del Kodesh como Bifenim, el interior, y el Kodesh HaKodashim como Lifnai Belifnim, al interior del interior. En esa edición traduciremos el primer término por el interior y el segundo por el interior con mayúscula. Cuando el texto diga Kodesh, lo traducimos por lugar santo, y Kodesh HaKodashim por lugar santísimo. A los machos cabríos de las ofrendas adicionales, musaf de las festividades. En todo festival, además de las ofrendas diarias, el tamid, se ofrecían cierto tipo de ofrendas específicas al festival que se les llama musaf, ofrenda adicional. Este tipo de ofrendas son prescritas en Bamidbar 28-22. Y al macho cabrío una ofrenda de un pecado hataf de un individuo. Bereshit Rabbah 44:14 se refiere a la ofrenda de pecado ofrecida por un individuo cuando ha trasgredido sin intención la prohibición de idolatría. Esta ofrenda es prescrita en Vayikra 4:32. Beil Meshulash y 3 carneros, en alusión a la ofrenda de culpa certera, a Shambadai. Bereshit Rabbah 44:14 se refiere a la ofrenda de pecado ofrecida por un individuo cuando ha trasgredido sin intención la prohibición de idolatría. Esta ofrenda es prescrita en Vayikra 4:32. Se da el nombre de Hashem Badai, ofrenda de culpa certera, a cualquier tipo de ofrendas de culpa que no implican duda. Era ofrecida cuando un individuo cometía sin asomo de duda cierto tipo de faltas. Ver Vayikra 5:15, 25, 14:12, 19:21 y Bamidbar 6:12. A la ofrenda de culpa dudosa, a Shantalui, la ofrenda de culpa dudosa a Shantalui era ofrecida por un individuo que estaba en duda si había cometido una cierta transgresión cuya pena, en caso de haber sido hecha intencionalmente, comportaría el castigo de Karet. Esta ofrenda lo protegía del castigo todo el tiempo que estuviera en la duda, pero cuando se estableciera que la transgresión si había sido cometida, debía traer una ofrenda de pecado. Esta ofrenda es prescrita en Vayikra 5:17 al 19. Ver también a Mishnah en Sebahim, capítulo 5. Y a la oveja una ofrenda de pecado hatat de un individuo. Bereshit Rabbah 44:14, esto se refiere a la ofrenda de pecado traída por un individuo para expiar la transgresión de una prohibición cuya pena, en caso de haber sido cometida intencionalmente, sería karet. Por ejemplo, realizar una labor prohibida por la Torah en Shabbat. Puede ser una cabra o una oveja. Vea respecto a Vayikra 27:35. Betor begozal, un tórtolo y un palomino. Eso se refiere a un tórtolo y un palomino. Bereshit Rabbah 44:14. El término gozal literalmente significa pajarillo. Rashi explica que se refiere a un palomino. Ben Yonah, un palomo joven. Tórtolo es el nombre que se le da a una variedad de palomas, un poco más pequeña que la paloma común. Ambas aves pertenecen aquí a la misma especie. Tor es el palomo adulto y Gozal el palomo joven. Bazevater otam, los partió. El verbo Vayevater significa que seccionó a cada uno en 2 partes, y a pesar de la interpretación agádica anterior, en el sentido de que esos animales hacían alusión a ofrendas que posteriormente serían prescritas al pueblo de Israel, uno de cuyos propósitos era darle mérito para que heredase la tierra de Israel, como Rashi explicó en su comentario al verso 8. Vayajesh baha lo sedaka. La escritura no se aparta del sentido llano con respecto al significado de esta ceremonia con estos animales. En la siguiente, puesto que Dios hacía con él el pacto de mantener su promesa de hacer que sus hijos heredasen la tierra de Israel, como está escrito, en ese día el Eterno hizo un pacto con Abraham diciendo,
en el Bereshit 15:18, y es costumbre de los que hacen un pacto partir un animal y pasar entre sus partes, como se declara en otro lugar de la Escritura. Aquellos que pasan en medio de las partes del becerro para hacer un pacto. Yirmeyahu 34:19. Así también en ese caso, el horno humeante y la antorcha de fuego que pasaron entre las partes partidas de los animales eran representantes de la presencia divina, la Shejinah, que es fuego. En tiempos antiguos, cuando se hacía un pacto, se partió un animal a la mitad y se colocaban las dos mitades a ambos lados, dejando un paso libre en medio. Luego cada uno de los que contraían el pacto pasaba en medio de las mitades y de este modo se sellaba el pacto. En este caso, el horno humeante y la antorcha de fuego que pasaron por entre las mitades representaban a Dios, quien, por así decirlo de este modo, pasó para sellar el pacto. Beet Atziporlo Batar, pero no partió las aves, pero sí partió los demás animales, ya que las naciones del mundo han sido comparadas con novillos, carneros y cabras. Pues con respecto a las naciones, la Torá dice en nombre de Israel: me rodearon muchos novillos, Tehilim 22:13. Y en otro lugar la Torá también declara: el carnero de 2 cuernos que viste son los reyes de Madai y de Parás, Daniel 8:20. Madai es el nombre hebreo del antiguo reino de Media, Parás el nombre del antiguo reino de Persia, ambos en la región de Mesopotamia. Y también declara: y el macho cabrío es el rey de Yaván, Daniel 8:21. Yaván es el nombre hebreo que designa el antiguo imperio griego. Y por su parte el pueblo de Israel han sido comparados con palominos, como se declara sobre él: oh paloma mía, que anidas en las hendiduras de la roca, Shira Shirim 2:14. Por esa razón Abraham partió los animales en alusión a que las naciones eventualmente perecerán, pero no partió las aves, y con ello aludía que Israel permanecerá para siempre. Pirkei de Rabbi Eliezer 28. 15:11. Ayit, las aves de presa. Esta ave ha sido identificada con el águila. Tanto el término Ayit como Atzipor, enunciado en el verso 10, literalmente están en singular, pero lo hemos traducido en plural porque se trata de varias aves. 2 en el caso de las aves que Abraham tomó, un tórtolo y un palomino, y varias en el caso de las aves de presa. Según el texto mismo indica, al decir que Abraham las ahuyentó, otam, en hebreo es frecuente utilizar un sustantivo en singular para referirse a un conjunto genérico de algo. Por ejemplo, se suele decir Behemá en singular para hablar de muchos animales. En esta edición, cada término semejante se ha traducido según su contexto. Este nombre designa una especie de ave, se le llama Eit, porque vuelan, At, y ansía la carne de los cadáveres, abalanzándose sobre ellos para comérselos. Este término tiene un significado similar al siguiente: te arrojaste, Bataat, sobre los despojos. Shemuel 1:15-19. Al Apegarim, sobre los cadáveres, es decir, sobre las mitades de los cadáveres. Rashi quiere enfatizar que aunque la palabra Peger, en plural, Pegarim, generalmente se aplica a un cadáver entero, en este caso se refiere a los pedazos de los animales que partió, Sifteh Hajamim. La palabra Pegarim significa lo mismo que Sarkas en francés antiguo, en español cadáver. Esa explicación de Rashi del término Pegarim en hebreo no aparece en alguna edición antigua, y posiblemente se trate de una interpolación posterior, ya que él mismo explica al inicio de su comentario que aquí la frase al Apegarim significa sobre las mitades. Esa explicación se correspondería entonces con el comentario siguiente que aparece entre corchetes, que sí define Pegarim como cadáveres. El término Apegarim es traducido al arameo como Pagelayá, partes execrables. Sin embargo, como la traducción al arameo solían traducirse la frase que aparece en este verso, Ish Biterro, cada mitad, por Biap Palegayá, y colocó las mitades. Confundieron la palabra Pagelayá, partes execrables, con Palegayá, mitades.
cambiando el orden de las letras, por lo que acabaron traduciendo pegarín, cadáveres, como partes execrables, por palegayá, mitades. Pero todo aquel que lo traduzca de este modo se equivoca, pues no se puede comparar la palabra betarín con pegarín, ya que betarín partes en realidad debe traducirse al arameo por palegayá, mientras que pegarín, cadáveres, debe traducirse por pagelayá, este último relacionado con el término pigul, execrable, abominable, como en el pasaje siguiente. Execrable, pigul es, Vayikra 19:7, donde se refiere a un cadáver porque es algo execrable y abominable. La misma confusión que Rashi señala aparece generalmente en las versiones sexuales que actualmente se poseen del Targum. Vayashet, pero él las ahuyentó. Ese término significa soplar y también implica ahuyentar, lo mismo que en él hace soplar Yasheb, su viento. Telim 147:18. El acto de ahuyentarlas era una alusión a que David, hijo de Ishai, el rey David, posteriormente vendría con la intención de exterminar a las naciones del mundo, pero desde el cielo no se le permitirían sino hasta que llegue el rey. El rey Mesías, descendiente suyo. Pirkei Rabbi Eliezer 28. (15:12) Beiná Amá Begoy, y aquí que un terror. Esto era una alusión a las tribulaciones y a la oscuridad del exilio que en el futuro sufriría el pueblo de Israel. Bereshit Rabá 44:17. 15:13 Kiger Yeye Sarajá, que tu descendencia será extranjera. Desde que nació Yitzhak hasta que Israel salió de Misraim transcurrieron 400 años. ¿Cómo se demuestra esto? Yitzhak tenía 60 años cuando nació Jacob, y Jacob al descender a Misraim dijo: los años de mi nomadeo son 130. Bereshit 47:9. Ello hace un total de 190, y en Misraim los descendientes de Jacob permanecieron 210 años, cantidad que se corresponde con el valor numérico de la palabra Resh Dalet Vav. Según el método de gematría, Resh 200, Dalet 4 y Vav 6. Esta palabra forma parte de lo dicho por Jacob a sus hijos: he aquí que he oído que hay alimento en Misraim. Desciendan, Redú allá y compren allá para nosotros, para que vivamos y no muramos. Bereshit 42:2. Lo que es un total de 400 años, pero si dices que en Misraim realmente permanecieron 400 años y no 210, no puede ser, pues vemos que Keat, nieto de Jacob, fue uno de los que descendieron a Misraim. 46:11. Bereshit 46:11. Y si cuenta los años de Keat, los de su hijo Amram, y los 80 de Moshe, hijo de Amram, tenía al salir de Misraim solamente llegas a 350 años. Y además deben descontarse todos los datos que Keat vivió después del nacimiento de Amram y los que vivió Amram después del nacimiento de Moshe. Seder Olana Rabá 3. Con esta cuenta, Rashi demuestra que los 400 años de vivir en tierra ajena, aludidos aquí necesariamente, comenzaron a partir del nacimiento de Isaac, y no a partir de que los hijos de Jacob descendieron a Misraim, Egipto. Su siguiente comentario los clarifica más. Por su parte, el Rambam señala que los 400 años se aplicaban al hecho de vivir en tierra extranjera, pero no a la esclavitud ni a la aflicción mencionada aquí. Con respecto a esto, Dios nos dijo cuánto tiempo debía durar. Be'eretz lo laem, en tierra ajena. Este verso no dice en la tierra de Misraim específicamente, sino en tierra ajena. En términos generales, esto demuestra que fue a partir de que nació Isaac que se aplicó lo que está escrito, y Abraham habitó como extranjero. Vayagar. Bereshit 21:34. En hebreo extranjero se dice ger, como está en el verso.
El verbo lagur significa literalmente hablar como extranjero. Denota una residencia temporal en un lugar ajeno. En todos los versículos que Rashi cita aquí para designar la residencia de Abraham y de Isaac en Canaán y de Jacob y sus hijos en Misraim, la Torá utiliza este verbo, lo que implica que cuando residieron en esas tierras lo hicieron como forasteros, puesto que en español no existe un verbo que exprese con exactitud esta idea. Lo hemos traducido simplemente por habitar o morar. Y también con respecto a Isaac está escrito, habita como un extranjero, gur, en esa tierra. Bereshit 26:3. Y asimismo con respecto a Jacob, y Jacob habitó como extranjero, Gar, en la tierra de Ham. Teilín 105:23. Misraim, hijo de Ham, que era uno de los 3 hijos de Noach, fue el que fundó el país de Misraim. Bereshit 16. Y de igual modo, con respecto a los hijos de Jacob está escrito, hemos venido a habitar como extranjeros, lagur, en esa tierra. Bereshit 47:4, ver también Megilá 9a. 15:14. Begam et agoi, pero también al pueblo. La palabra gam también es enunciada aquí para incluir. El adverbio gam en hebreo expresa la idea de incluir, agregar. También además aquí implica que Dios juzgará a otros pueblos, además del pueblo en cuestión, que los esclavice. Misraim, en hermenéutica de la Torah frecuentemente se le interpreta para agregar algún elemento no explicitado en el versículo. Lo mismo que Ajá es interpretado en sentido exclusivo. Para una discusión más detallada de esto, ver 2.22, la nota 2.22 de la Parashá Bereshit y la nota 86 de la Parashá Noach. Entonces, es anunciada aquí para incluir a las 4 civilizaciones descritas en el libro de Daniel. Ve el libro de Daniel capítulo 7, allí se narra la visión de 4 animales, cada uno representando metafóricamente a uno de los 4 reinos o civilizaciones que ejercerían el control político y cultural del mundo y someterían a Israel. Estas civilizaciones también son llamadas los 4 exilios, aparte del exilio en Misraim. Estos 4 son Madai, que es Media, Parás, que es Persia, Yaván, que es Grecia, y Edom, que es Roma. Nuestra época es continuación de la civilización romana. Un estudio detallado de este concepto es expuesto en el libro Ner Mitzvah del Maharal de Praga, las cuales también perecerán por haber sometido a Israel. Bereshit Rabbah 44:19. Dan Anoji, yo juzgaré con 10 plagas. Bereshit Rabbah 44:20. La expresión juzgar es aquí utilizada en el sentido de castigar. Rashi alude aquí a las 10 plagas que Dios envió contra los Misraim para castigarlos por su negativa a dejar libre al pueblo de Israel. La primera fue la plaga de sangre y la última fue la muerte de los primogénitos, Gur Aryeh. Ve al respecto el libro de Shemot, capítulo 7 a 12. Berehush Gadol, con gran riqueza. Esta frase significa con muchos bienes. Shemot 12:36. En la Torah la palabra Rehush se aplica a propiedades adquiridas o compradas. Rashi clarifica que aquí esta expresión no tiene ese significado, ya que los bienes que los israelitas sacaron de Misraim no habían sido adquiridos, sino que los habían tomado prestados. Tejajamim. Y de hecho así ocurrió, puesto que se declara de los israelitas al salir de Misraim, así vaciaron a Misraim. Shemot 12:36, Berajot 9a. 15:15. Beatá Tabó, a tus padres. El padre de Abraham era idólatra, y Dios le anuncia que volverá junto a él. En realidad esto enseña que al final de su vida Terach se arrepintió de su error y regresó al
monoteísmo. Bereshit Rabá 38:12, Babatra 16b. Tikaber Besabá Tobá, será sepultado en buena vejez. Al decirle esto, Dios le anunció que su hijo Ismael se arrepentiría de su mal camino en vida de él y también que Saf no tomaría el mal camino en vida de él. Y a causa de esa promesa, Abraham murió 5 años antes de su tiempo y en el mismo día que murió Saf se rebeló contra Dios. Bereshit Rabá 63:12, ver también el comentario de Rashi al 25:30. Min Adom Adom. Aquí se plantea la obvia pregunta de por qué Dios no retrasó la rebelión de Saf y no hizo que Abraham viviese hasta su tiempo final en vez de acortarle la vida. En realidad no es que Saf estuviese destinado a rebelarse contra Dios al día mismo en que Abraham murió, pues ello contradeciría el libre albedrío que se le concede a cada ser humano. Saf se rebeló por su propia voluntad y entonces Dios le acortó la vida a Abraham. Nahalat Yaakov. y 16. Bedor Revi y la cuarta generación. Después de ser exiliados a Misraim permanecerán allá por 3 generaciones y la cuarta generación regresarán a esta tierra, pues fue en la tierra de Canaán que Dios habló con él y entabló este pacto, como se declara, para darte esa tierra y heredarla. Bereshit 15:7. Y efectivamente así sucedió. Jacob descendió a Misraim y 4 generaciones después sus descendientes salieron de Misraim. Para demostrar ese punto cuenta sus generaciones. Judá, hijo de Jacob, es la primera, Perez es la segunda, Hezrón es la tercera, y Caleb, hijo de Hezrón, que es la cuarta generación, fue uno de los que salió de Misraim y entró a la tierra de Israel. Sotón se ve, Sanedrín 69b. Jacob no estaba incluido dentro de estas 4 generaciones, es la cuarta generación sin contar a Jacob, a la que se menciona aquí. Gurarye. Kilo Shalem Avon a Emorí, pues aún no está completa la iniquidad del Emorí, lo necesario para que sea expulsado de su tierra hasta ese momento, pues el santo bendito es no castiga a una nación sino hasta que se colma su medida de maldad, como se declara con respecto a una nación pecadora. En su plena medida, cuando le arrojes, contendrás contra ella. Yeshayahu 27:8, Sotá 9a. 15:17. Vayeí Hashemesh Ba. Y sucedió que cuando el sol se puso. La expresión Vayeí aquí es similar en significado a la siguiente. Sucedió Vayeí que cuando vaciaron sus sacos. Bereshit 42:35. Y sucedió Vayeí que cuando sepultaban un hombre. Melahim 2:13-21. Quiere decir, y sucedió tal cosa. El verbo Vayeí está en masculino. Su función aquí no puede ser modificar al sustantivo Hashemesh, que es femenino, que además es modificado por el verbo Ba'a. Su función aquí es servir de cláusula introductoria. Y sucedió que Sefer Azikaron. En muchos pasajes esta es su función, aunque en algunos otros sí modifica directamente el sustantivo en cuestión. Por ello, aunque en general la traducimos y sucedió en otros lugares, será traducida dependiendo del contexto. Hashemesh va, el sol se puso. Esta frase significa que se puso. Rashi enfatiza aquí que el verbo va está en pretérito, no en presente. La frase Hashemesh
Hashemesh va. Literalmente significa el sol entró. En ese contexto, que el sol entre significa que se mete debajo del horizonte. Esto es, que se pone. Baalatá allá, y se hizo oscuro, el día mismo se oscureció. El sustantivo alatá es femenino, el verbo allá es masculino. Si la frase Baalatá allá quisieras decir hubo oscuridad, el verbo debería estar en femenino, ayetá. Por ello el sustantivo que modifica el verbo allá no puede ser alatá, sino otro que el versículo no explica. Rashi explica que ese sustantivo implícito es ayom, el día. La frase quiere decir que el día se hizo oscuridad. Beiná tanur ashan begoy. He aquí que un horno humeante, etc. Por medio de esto Dios le hizo una alusión a Abraham, que las 4 civilizaciones idólatras del mundo caerían en el Geinón, en el purgatorio. En esta edición se ha optado por transliterar el nombre Geinón y poner entre corchetes su traducción por purgatorio. Se pretende así disociarlo del concepto usual de infierno, muy alejado de lo que la Torá dice al respecto, y enfatizar que se trata aquí de un concepto difícil de entender que no debe ser entendido a la ligera. En español se le suele transcribir como Gená. Ba se puso. El verbo ba en este verso lleva el acento en la primera sílaba, es decir, en la letra ba, por lo que debe ser explicado en el sentido de que el sol ya se había puesto. Pero si llevase el acento en la última sílaba, en la letra Aleph, significaría que en ese momento se estaba ocultando. En hebreo la mayor parte de las palabras son agudas, pero algunas son graves, no hay palabras esdrújulas. Determinar si una palabra es aguda o grave es importante, ya que el sentido puede variar dependiendo de lo que sea. En este caso el verbo femenino ba es grave, lo cual indica que está en pretérito. Si estuviese en presente llevaría el acento en la última sílaba y sería palabra aguda. Rashi explicará esta regla con más detalle en algunas ediciones en hebreo. Se suele indicar el acento mediante una línea vertical debajo de la sílaba. Esa línea se llama ma'amit. Y el paso al horno humeante sucedió después de esto, por lo tanto, esto demuestra que el sol ya se había puesto cuando eso ocurrió. Y esa es la diferencia que hay en cada verbo femenino y cuya raíz está formada por 2 letras. Por ejemplo, bet alef, venir, quof men, pararse, shin bet, regresar. Cuando el acento está en la primera sílaba, el verbo está en pretérito, como en este verso. Y asimismo en los casos siguientes, Rachel llegó, va, Bereshit 29:9, se levantó, Kamá, mi gavilla, Bereshit 37:7. He aquí que he vuelto, Shabá, tu cuñada. He aquí que ha vuelto tu cuñada. Rud 1:15. Pero cuando el acento se halla en la última sílaba, el verbo indica que la acción está sucediendo en ese mismo momento y se trata de un verbo en presente. Por ejemplo, en los casos siguientes, y hay su hija Rachel que viene. Va con el rebaño. Bereshit 29:9. Venía, va al anochecer y volvía. Shana, a la mañana. Esther 2:14. 15:18. Lisareaja betati, a tu descendencia he entregado. La palabra del santo bendito es equivalente a su realización. Bereshit Rabá 44:22. Es por esta razón que esta frase está en pretérito, como si se tratase de un hecho ya consumado. Ver también el comentario de Rashi al verso 14:22 y la nota 1.8.3.
Ad Anahar Agadol Near Perat, hasta el gran río, el río Perat, puesto que ese río, el río Perat, aquí mencionado, es el mismo que en español se llama Éufrates. Este es localizado en el país que hoy se llama Irak, que se halla contiguo a la tierra de Israel. Se halla próximo a la tierra de Israel, la Torá lo llama el Gran Río, a pesar de que es mencionado en último lugar de los 4 ríos que salen del Edén, como se declara. Y el cuarto río era el Perat, es como dice el proverbio popular. El esclavo del rey es como el rey mismo. Apégate a un magnate y se arrodillarán ante ti. Shobot 47b 15-19. Al Kení, aquí se menciona 10 naciones, sin embargo, al final Dios únicamente entregó a Israel el territorio de los 7 pueblos que habitaban en Canaán, en la época de Moshe, como se narra en Devarim. Y en cuanto a las tierras de las otras 3 naciones, Edom, Moab y Amón, que son respectivamente el Kení, el Kenisí y el Calmoní mencionado aquí, Rashi no quiere decir que Edom, Moab y Amón son iguales al Kení, Kenisí y Calmoní mencionados en este verso, ya que estos últimos eran naciones descendientes de Canaán, hijo de Ham. Edom, sin embargo, descendiente de Esaf, hijo de Jacob. Por su parte, Amón y Moab descienden de Lot, sobrino de Abraham. De hecho, en una antigua edición Rashi, en Regio de Calabria, se agrega la frase: y Edom, Moab y Amón conquistaron a ellos las 3 naciones restantes, que son el Kení, Kenisí y el Calmoní. Solamente en el futuro serán tomadas en heredad por el pueblo de Israel, como se declara: extenderán su mano sobre Edom y Moab, y los hijos de Amón estarán bajo su dominio. Yeshayahu 11:14, Bereshit Rabá 44:23. 15:20. Beet Arfaim, a los Refaim. Arfaim. La Torah se refiere aquí a los habitantes de la tierra de Og, sobre la que está escrito: esa es llamada tierra de los Refaim. Devarim 3:13. Rashi enfatiza que la Torah se refiere aquí a los habitantes del país de Og, que era Refaí, no a los Refaim mismos. Los Refaim a los que el verso alude aquí son los mismos que los Jibim mencionados en el de Devarim 7:1. Og gobernaba sobre ellos y por eso esa gente se llamaba Refaim, Mizrahi. Bereshit 12:17. Entonces hasta aquí el capítulo 15. לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. לא מגיע לי כלום, 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 לא מגיע לי כלום. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על כל מה שאתה נותן לי.
רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שאתה נותן לי. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. לא מבין כלום, לא מבין כלום, רק מאמין שהכל לטובה. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי. תודה רבה לך השם יתברך על האמונה שנתת לי.